estos son semejantes a la onda del mar que viene y deja de ser. O semejante a aquel hombre que mira su rostro en el espejo y cuando se va, se olvida de su rostro. No que podemos ser de esta forma, sino todo lo contrario. Tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Por eso, quiero comenzar una serie bien profunda de enseñanza. Quiero comenzar a llevarte al idioma de acá, el cubano. Vamos a comenzar a hacer una disciplina espiritual de enseñanza en la palabra de Dios para que nuestros músculos puedan crecer. Vamos a hacer una hipertrofia en el espíritu. Vamos a comenzar a ensanchar. Mucha gente se te van a acercar después, te van a decir, te veo más gordo en el espíritu, como siempre me dicen. Si la gente se va una y otra vez, olvidamos lo que Dios nos ha dicho. Y dice la Escritura que había un hombre que nunca dejó caer las promesas que Dios le dio. Este hombre se llamó Samuel. Y no vamos a predicar acerca de él. Vamos a estar predicando acerca del Espíritu. Pero quiero que lo entiendas. La serie se llama Creciendo en el Reino. Creciendo en el Reino. Vamos a ensancharnos en nuestro depósito espiritual para poder crecer en el reino. En el reino solamente se crece por fe. Pero hay otra característica para poder arrebatar cosas del reino. Hay que ser violento. La violencia espiritual habla de una osadía en el espíritu, de clamar y de pedirle a Dios lo que ojo no ha visto, oído no ha oído y lo que no ha subido a corazón de hombre, porque así esas cosas las tiene guardadas el Señor para los que le aman. Y esos que le aman somos tú y yo. Eres tú, no soy yo. Por eso vamos a pelear por nuestro hogar. Vamos a pelear por los que aún no conocen al Señor. Vamos a pelear por lo que nosotros desconocemos del Señor y que nos puede estar robando su bendición y su gloria. Por tanto, en el tema de hoy va a ser el tema del Espíritu. Y vamos a abrir con un texto llave. No es el texto base, sino es un texto llave. Un texto que nos va a llevar a comprender la voluntad de Dios y hacia dónde vamos. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Primera carta de los Corintios. Amén. Primera carta de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Amén. Dice así: pero el que se une al Señor, repite conmigo, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. En el griego, para esta palabra, para describir espíritu, es neuma. Es neuma, neuma, que significa espiritual, espíritu o aliento en el hombre. Pero no es lo que define al Espíritu Santo. Y fíjate cómo inicia diciendo, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Fíjate que es un texto llave, hasta que no te... Ya la llave fue introducida. Tenemos que abrir, tenemos que desbloquearte en la mente lo que vamos a hablar. Y hoy vamos a comenzar a hablar, no misterios, pero sí cosas maduras. Vamos a comenzar a estar brindando un pan celestial. Eres uno con él. Cada una de las obras que tú haces revelan su voluntad. Cada una de las formas de actuación, de caminar, de hablar, está revelando su voluntad. Porque si tu forma de caminar y de actuar no está revelando su voluntad, está mostrando tus obras, entonces tú no estás unido con el Señor. Y hay que empezar abriendo esa llave. Porque fíjate cómo dice, el que se une al Señor, un espíritu. Y hoy es la voluntad del Padre mostrar y cambiar la perspectiva de muchos en la iglesia y de los que nos escuchan, de la perspectiva o la visión de lo que es el Espíritu Santo. Porque tenemos pseudoenseñanzas dentro del cuerpo de Cristo que nos han tergiversado, ocultado la verdadera naturaleza del Espíritu Santo de Dios. Nos ha ocultado, oscurecido lo que verdaderamente es el Espíritu Santo. Entonces ahí vamos a entrar ahora en profundidades. Para entender las profundidades nos hace necesario entender el siguiente texto. Vamos a 1 Corintios capítulo 2, versículo del 6 al 16. Primera carta de los Corintios 3,
y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Los que no están en Cristo, nada de lo que voy a explicar hoy lo van a entender. Para el que nos ve en las redes, no lo vas a entender si no estás en Cristo. Mas hablamos sabiduría de Dios para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha dado ahora en el nombre de Jesús, por las armas espirituales que Dios nos ha dado. Ángeles ahora comiencen a quebrar todas esas armaduras, todas esas fortalezas mentales que Satanás ha tratado de plantar en las mentes. Y Satanás por años estuvo teniendo victoria. Para que en el nombre de Jesús, tú y yo, misterio para los que están perdidos. Va a ser un misterio para aquella persona que aún en Cristo no comprende. Pero hoy el Espíritu Santo te comienza a dar revelación y sabiduría. Son misterios y sabiduría de Dios que estaban ocultos desde antes de la fundación del mundo y habían venido a ser reveladas al Espíritu, o mejor dicho, reveladas por el Espíritu a nosotros, por cuanto amamos al Señor. Y esto es lo primero que está revelándonos el Señor. Uno con mi Espíritu, la que está viviendo en santidad para Dios. Porque si Cristo viene hoy, el templo se queda, los ventiladores se quedan, el aire acondicionado se queda, y todos los que no están listos para su venida se quedan. Pero los santos, para el conjunto de los llamados, los consagrados, los que se unieron al Señor y un espíritu son con Él, ¿cuántos son de esos? Amén. Te cogimos vida. ¿Cuántos son de esos? Amén. Nosotros no. Si Jesús viniera en esta mañana, porque somos uno con su espíritu, nosotros nos vamos. Pero hay muchos que no se van. Y tenemos que entender que estos muchos que no se van son los que dicen que aman a Dios de palabras, pero no de acciones. Porque las cosas que sus ojos no pueden ver, las cosas que sus oídos no pueden oír, las cosas sobrenaturales de Dios no las entienden. Perdóname, te tengo que ignorar porque si no voy a traer una condenación mayor para tu vida. Porque el que peca sin ley, su conciencia le hace por ley. Pero el que peca con conocimiento ya no está pecando sin ley. Está pecando y no está pecando normal, está cometiendo prevaricación y transgresión. Por tanto, te estoy guardando, ni discutas conmigo. La mayor y mejor inversión del reino sobre la tierra es el Espíritu sobre nosotros. Lo único que hizo el Señor fue iniciar la transacción, el negocio entre nosotros, restaurar la conexión entre el cielo y la tierra. Lo que se había perdido por causa del pecado, ¿verdad? Por el mal actuar, y comenzó a ser pagada la muerte en vez de la vida, y nosotros fuimos hechos para vivir eternamente, pero por causa del pecado fuimos destituidos de esa vida eterna. Por causa de eso específicamente, Cristo vino a restaurar nuestra vida y volver a comenzar la transacción espiritual, y comenzó la inversión. Cuando Jesús subió a los cielos y hizo descender el Espíritu Santo sobre la iglesia, comenzó a invertir lo mejor del cielo sobre nosotros. Y vamos ahora a acabar más profundo. Así que toca que estar. Si hemos creído en Jesús como Señor y Salvador, si estamos viviendo de una forma santa y agradable al Rey, pero ¿cómo lo llego a hacer si aún no estoy viviendo de esa forma? Tú que me escuchas y aún no eres cristiano. Lo primero, dado por Dios por medio de Cristo. Si tú no has sido reconciliado con Dios por medio de Cristo, es por gusto. Estás perdido. Estás perdido porque tú no perteneces al reino. Porque tú perteneces al reino del diablo. Porque ustedes dicen que todos los cristianos, si no soy cristiano, no pertenezco al diablo. Porque sencillamente hay un solo adversario y enemigo. Y aquel que no hace la voluntad del Padre, hace la voluntad del maligno. No lo digo yo, lo dice el Creador. No puedes tú dudar, es tu derecho, pero el mío es mi capacidad de anunciarte de que está. Segundo, según Efesios 2, del 4 al 7, dice que nos resucitó. Porque el pneuma, ya te dije, que es espíritu de hombre o aliento vivificador, vivificante.
Paracleto significa ayudador, el que me esfuerza, el que me esfuerza, el que me toma de la mano, el que me lleva al propósito. Dice que según Efesios, para ser uno con el Señor, lo primero que hace el Señor, ¿qué cosa es? Perdón. Es que nos reconcilia con Él por Cristo. Segundo, nosotros al creer en Él fuéramos resucitados. Pastor, pero esto no es nada profundo. Esto ya yo lo creo, esto ya yo lo entiendo. Claro, pero esto es lo básico. Esto es lo inicial. ¿Entiendes? Esto es lo inicial, pero tienes que ir más profundo en esto. Porque que el conocimiento esté en tu mente no es nada comparado con que el conocimiento descienda a tu espíritu. Y que se te revele ahora por el Espíritu. Tú eres resucitado en tu espíritu. Por eso es que ya la muerte no tiene poder sobre ti. Porque la muerte tiene poder en el espíritu de una persona que no ha conocido a Cristo. Había conocido a un cubano en esa época donde le estaba diciendo: ¿dónde está sepulcro tu aguijón? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Y oh sepulcro, tu victoria. Porque Cristo se ha levantado. El Hijo de Dios, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Y tercer aspecto, reconociendo el propósito del Espíritu en nuestras vidas. Para ser uno con el Espíritu, lo primero que tienes que hacer es haber sido reconciliado con Él por medio de Cristo. Segundo, haber sido resucitado en el Espíritu por su Espíritu. Y tercero, reconocer el propósito de Dios, el propósito del Espíritu Santo en tu vida. Y aquí es donde las personas comienzan a dar gritos, espiritualmente hablando. ¿Por qué, pastor? Ok, vamos a la escritura, libro de Juan, capítulo 14, versículo 18. Necesito que me quiten ese ventilador directo, por favor. Me vuela toda la paz. Y entre el ventilador y el aire. Amén. Ya usted lo tiene, usted me lo dice. No, ponlo para ese piso. No, Juan, capítulo 14, versículo 18. Lo primero que vino a hacer el Espíritu Santo a nosotros fue la misma misión que vino a hacer Cristo sobre la tierra. Gústele a quien le guste y moléstele a quien le moleste. Cristo vino a revelar la paternidad de Dios. Cristo vino a reconstruir, a reunificar, a explicarnos bien claro en qué consistía el amor del Padre por nosotros. Muchas personas dentro de la iglesia siguen viviendo en orfandad espiritual porque no han entendido el propósito del Espíritu. Después de eso, para allá todo es bobería. Después de que ya tú tienes el título, soy hijo de Dios, todo lo demás lo puedo tener por fácil, porque ya Dios me llamó hijo. No, que tú que no tienes, no importa. Soy hijo de Dios, lo tengo todo. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. Nada me falta. Si yo tengo a Jesús, yo lo tengo todo. Porque dice que de su plenitud tomamos todo. Gracia sobre gracia. Ya. Él es aquel que lo llena todo en todos. No te voy a dejar huérfano. Por tanto, cuando Jesús sale de la tierra, inició el espíritu de orfandad sobre los discípulos. Tomó a Pedro y lo hizo que lo negara, ¿verdad? Tomó a Juan, a Felipe, a Jacobo, a Santiago, a Mateo, hizo que se huyeran, salieran corriendo. Ya había entrado en juego, porque todas estas señales son nada más que las primicias del tiempo de los dolores, y el tiempo de los dolores no es más nada que la trompeta final que anuncia de que Cristo viene. Y la iglesia vive a su manera y como entiende, porque no ha comprendido esta verdad. Entonces, cuando a ti se te abre el cielo y tú comprendes que para ser uno con el Espíritu tienes que comprender su propósito sobre la tierra, después de eso y solamente después de eso es que tú comienzas a actuar como un hijo. Pero para llevarte desde la condición de una persona huérfana a ser el uno con el Espíritu, a ser hijo, tienes que entender quién es el Espíritu Santo. Pastor, parece que está redundante lo que está hablando. No. Hemos
caído lamentablemente en una desinformación de la Trinidad. El Espíritu de Cristo, usted sabe, la fuerza activa, la energía envolvente, el Espíritu Santo es Dios. Con eso se resume todo para los entendidos, los que comprenden los misterios. Pero bueno, por amor a ti me lo voy a explicar. El Espíritu de Dios es Dios, lo cual significa que Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente, es eterno, recibe gloria, recibe alabanza, recibe adoración. Él tiene sentimientos, emociones, Él comparte el sentir del Padre. Él está buscando no solamente hacer la voluntad del Padre, porque la voluntad del Padre es la voluntad del Hijo y es la voluntad de Él. Él está buscando hacer su propia voluntad, porque es Dios. Y esto es el tema más complejo para explicar siempre dentro de la cristiandad. Ahí puede salir. Él es Dios. Es la primera persona de toda la Escritura en hablarse. No se describe a alguien anterior a Él. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Yahweh. En el principio Yahweh hizo los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Más el Ruach de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios, Ruach, es la palabra espíritu, pero no Ruach de cualquier espíritu, sino que ese Ruach de Dios es solamente la palabra en el hebreo para definir el Espíritu Santo. Pastor, esto me está costando entenderlo. Sí, es verdad que te va a costar entenderlo. Si lo llevamos al griego, el Paracletos es la primera persona que se describe. Él tenía un principio y ese orden del principio era dar forma a todas las cosas. Él vino sobre la tierra para traer el orden, para establecer lo que era lo bueno y lo que no era lo bueno. Por eso es que dice, fue por medio del Espíritu que se identificó y se separó los que son del Espíritu. ¿Cómo? Porque en el cielo habían todos son seres espirituales, ¿sí o no? ¿Sí o no? Aquí, ojo todo el mundo. En el cielo todos son seres espirituales. Gabriel es un ser espiritual. Jesús es un ser espiritual, ¿verdad? En el cielo. Pedro, Pablo son seres espirituales, ¿verdad? Satanás también. Satanás también. Lucifer es un ser espiritual. Belial, Moloch, Asajael, ¿verdad? Mejor los nombres de las taregas estas cubanas. Bueno, todos los de los tarecos cubanos son seres espirituales, ¿verdad? Halloween, los zombies, las cosas, todos son seres espirituales. ¿Sí? Hasta aquí estamos claros. Hasta aquí estamos claros. Pero en el principio el Espíritu dijo, sea la luz. Y fue hecha luz. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Te explico. Pastor, y esto usted lo saca, después lo vas a ver. Cuando lees ahí en 1 Corintios que dice, ¿acaso qué tiene? ¿En qué parte tiene la luz con las tinieblas? ¿Belial con Jesús? El Espíritu te lo revela. El Consolador, el Ayo y el Paracletos. Porque la palabra Ayo, lo que estaba hablando es la seguridad de estar agarrado, de que tienes un llamado de parte de Dios. Entonces quiero que comprendas esto. El Paracletos en el griego es el que te ayuda. Y tú no puedes comprender al Espíritu Santo de Dios como algo más hasta que tú no entiendas qué es el Paracletos. Muchas personas tienen al Espíritu, sí, ok, como Dios, seamos totalmente dependientes del Espíritu. Yo sé que esta parte para muchos no va a ser interesante, pero esa es la asignación de Dios. Para tú llegar a ser verdaderamente uno con el Espíritu, tienes que ser su amigo. Tienes que demostrar que le amas. Porque si no le amas, Él no te va a revelar las verdades de Dios. Él vino sobre la tierra
para ser la persona más importante sobre la tierra. Todos debieran anhelarlo, todos sean salvos. El Espíritu Santo es el único capaz sobre la tierra de hacerte santo. Pastor, ¿por qué no puedo vivir en santidad? Porque no he tenido un encuentro con Él. Pastor, ¿por qué no puedo dejar de fumar? Porque no he tenido un encuentro con Él. Pastor, ¿por qué todavía estoy atado a la lascivia? Porque no has tenido un encuentro con Él. Pastor, ¿por qué todavía miento, adultero? Porque no has tenido un encuentro con Él. Pastor, ¿por qué las personas no se arrepienten? Porque no han tenido un encuentro con Él. Es que mi grupo de alcance no crece. ¿Acaso tú estás mostrando el Espíritu de Dios? Vamos a ver. Él tiene un propósito sobre la tierra. El Espíritu vino sobre la tierra y lo vamos a ver en Juan 14:26. Vamos conmigo allá a Juan 14:26. Me dicen a mí cuando lo tengo. Tiene un propósito para la iglesia. Dios. Porque Él fue puesto sobre la tierra para la iglesia, para recordarte todas las cosas, para revelarte las verdades del Padre, para decirte a ti cuál es el propósito de la voluntad de Dios sobre tu vida. Si estás viviendo aburrido, despreocupado, sin sentido tu vida, es porque no estás acercándote al Espíritu de Dios. ¿Tú quieres que un joven crezca? Enséñale al Espíritu. ¿Tú quieres que un anciano crezca? Enséñale al Espíritu. ¿Tú quieres que tus hijos se comporten de una forma correcta? Enséñales al Espíritu de Dios. Pastor, ¿cómo que le enseña al Espíritu? Si el Espíritu no se ve, no lo ve aquel que no es su amigo. ¿Cómo? No lo ve aquel que no es su amigo. El Espíritu Santo se puede ver. Ya entré en la locura. Ya entré en la locura. Pastor, demuéstralo con la Escritura. Te lo demuestro con la Escritura. Simple. El Bautista recibió una palabra del cielo que decía: sobre el que veas descender el Espíritu, fíjate cómo dice, sobre el que veas descender el Espíritu, ese es el escogido. Ese es el Mesías. Pero no le dijo cómo lo iba a ver. Y sin embargo, dice Juan el Bautista, y yo testifico, que lo vi descender sobre él como paloma. ¿Quieres saber Biblia? ¿Quieres tener revelación? Estábamos hablando de misterio. Fíjate que te lo inicié con un texto llave para que se te abriera el entendimiento. El primer pacto que Dios estableció y que recibió un mensaje, la correspondencia fue por medio de una paloma. ¿Por qué? ¿Cómo, pastor? ¿Cómo es eso? Dice que Noé vino las aguas sobre la tierra, tremenda lluvia, se murió todo el mundo. Cuando se murió todo el mundo, cogió un cuervo, lo envió, el cuervo no regresó. Perdón, el cuervo regresó. El cuervo regresó porque no había un lugar donde posarse. El cuervo no tiene memoria del lugar donde descansa, del lugar donde lo alimenta, del lugar donde lo cuida. La paloma se... Si no, pregúntale a Oscar. Denle palo a una paloma para que tú veas si la paloma va a virar para tu casa. No le des comida. No le des comida a la paloma. No va a virar nunca. Sin embargo, dice que la paloma trajo una hoja. Una rama en su vida. ¿Tú te imaginas descendiendo un cordero del cielo? Imagínate que desciende un cordero. La canción sería: hay un cordero blanco que está descendiendo en este lugar. Corderito blanco, ven y ven a morar, algo así dice la canción. Sin embargo, descendió como una paloma, porque a Jesús lo presentaron como una tortuga. Así como te consagraste, así se manifiesta. Ojo, así como tú te consagraste, así es como Él se manifiesta. El nivel de consagración que tú tengas va a ser el nivel de revelación que el Espíritu te habla. Pastor, ¿por qué? Porque eres santo, el vino consagrado. El primer propósito es revelar a Cristo, ya lo vemos para la iglesia, recordarnos todas nuestras palabras. Descendió y fue visiblemente visto por Juan, porque era necesario que se testificara de que Él estaba sobre la tierra. Pero estaba solamente sobre uno, sobre la tierra, que era el único que podía estar, sobre Jesús. Porque en Jesús se estaba cumpliendo todo lo que en el Antiguo Testamento se decía. Jesús era rey, Jesús fue sacerdote, Jesús fue profeta. Por eso es que después vemos el texto de Hebreo antiguo, un adjetivo: este es mi hijo amado, en el cual
Hay complacencia. Juan el Bautista se fue con la revelación eterna. Pero te lo voy a decir, Juan el Bautista no tenía el Espíritu Santo. Pastor, ¿por qué usted dice eso? Porque Juan el Bautista olvidó quién era el ungido y el Mesías. Juan el Bautista no pudo hacer más de lo que le fue asignado hacer, porque le dijeron, prepara el camino al Señor. Lo debemos esperar a otro. ¿What? Si a ti te llamaron para preparar el camino, a ti te ungieron, te escogieron, desde el vientre de María fuiste, desde el vientre de Elizabeth fuiste lleno del Espíritu. Pero olvidaste quién era el Espíritu. Dejaste de relacionarte con Él cuando te moviste fuera de esa situación. Pastor, lo que usted está diciendo no es bíblico. Pastor, pero hijo, míralo ahí. Analiza lo que te estoy escribiendo. Él está ciego, recibe la vista. Es sorda, recibe el oído. Dile a Juan el Bautista: los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan. Y les he predicado el Evangelio a todas las personas. ¿Ves? Y cuando terminó, se vira a Jesús y dice: quiero que entiendan esta revelación. De los hijos nacidos de hombre, de mujer, perdón, no hay uno mayor que este. Pero el más pequeño del reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista. El que entra en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista. Porque el reino de los cielos no está basado en lo que tú entiendes. Cuando un día Dios caminó contigo y te desenfocas, porque estás ignorando al que tienes como ayudador. Para ser uno con el Espíritu, tú tienes que dejar todo lo que tú eres. Tú tienes que entrarle: Señor, se me olvidó tal palabra. Y de momento viene Él y te dice: recuerda. Hay palabras que a mí se me han olvidado. Y estoy orando y de momento viene el Espíritu y dice: ¿te acuerdas? ¡Wow! Sí, me acuerdo. Me pasaba eso el domingo, llorando y quebrado, y el Espíritu Santo diciendo: ¿te recuerdas? ¿Viste esto? Y hubo un momento en que me le paré al Espíritu y le dije: ¿sabes una cosa? Déjame agradecer un momentito. Gracias porque me revelaste al Padre. Cuando yo entré huérfano a la iglesia, que no tenía el amor del Padre, porque mis padres se habían divorciado, lo primero es el Espíritu Santo. Porque ahora, así como tú me revelaste al Padre y al Hijo, te quiero conocer a ti como amigo. Y era quebrado, y fui quebrado por completo. Y fui quebrado por completo. Y después el apóstol ministraba, etcétera, y él hablaba, y ya todo lo que él estaba hablando ya lo había recibido. Él solamente estaba confirmando, porque el Espíritu te... Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Los que reciben el Espíritu Santo de Dios reciben el testimonio de Cristo y después, con actos seguidos, salen a predicar a Cristo. Y obras mayores, Juan capítulo 14, versículo 12. Y las obras que yo hago, ustedes también las harán. Y mayores obras harán, porque yo voy al Padre. Pedro, en un primer día, la primera predicación, 5,000 personas. Yo imagino a Pedro predicar, Dios mío, y solamente contando hombres, sin contar mujeres ni niños, solamente hombres, mujeres y niños a un lado, no se sabía. Como mismo tampoco se sabe la cantidad de mujeres y niños que había. Lo hizo caminar en una dimensión mayor que la que él caminó. Al punto que cuando caminaba, su sombra sanaba a los enfermos. Yo no veo a nadie en la Escritura, en ninguno de los evangelios, decir que Jesús sanó con su sombra. ¿Lo ves? ¿Lo has visto? Sin embargo, caminando en la sombra de Pedro, la gente se sana. Y mayores obras que las que yo hice, ustedes saben, porque yo voy a... ¿Entienden lo que significa vulgo? Un tipo vulgar, de la calle, un hacer que volar. Pastor está predicando. Sí, eso es lo que significaba. Y en ese hacer que volar de Pedro, no sé cómo se diría en ese tiempo. Yo no sé si en una cola del pueblo se reunirán 5,000. Pero más de 100 sí se reúnen. En una cola, una guagua, una gacela, ¿verdad? Y ahora en diciembre, cuando venga el pueblo con los libretos, los incrédulos fueron todos los que saltaron. En aquel año me dijiste que no, y aquel año comiste cerdo, gracias a Dios.
Te lo recuerdo. Aquel año me dijiste que no. Y ese año comiste cerdo gracias a mi fe. No, que no lo vamos a poder coger. Le dije que no lo vamos a coger. Yo me voy a llevar 2. Vamos a leer el 8 hasta el 11. Y después aún. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no cree en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Él en este tiempo, Lenis, lo único que está haciendo a través de nosotros es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Lo está haciendo a través de Miguel, lo está haciendo a través de cada clase de matemática puede ser la opción, el momento, y no lo va a hacer de una forma sobrenatural. Hermanos, la iglesia está tan callada que el Espíritu tiene que utilizar el modus operandi de antes para hacer las cosas. Cientos de musulmanes que se están convirtiendo al Evangelio por revelaciones, transvestis, homosexuales que se están convirtiendo porque oyeron a Dios que le dijo: te creé hombre, te creé mujer. Cristo mismo será revelado. ¿Por qué, iglesia? Porque la iglesia no está predicando a Cristo. Porque tenemos temor a morir. Porque tenemos temor a que pasemos vergüenza. Porque tenemos temor a ser perseguidos. Hermano, entiéndalo. Sea usted ahora perseguido o no, vendrá persecución sobre nuestras vidas. Va a venir anunciando su justicia a través de Cristo y que está estableciendo un juicio porque el juez, el príncipe de este mundo ya fue juzgado. Y al mismo tiempo está juzgando a todos los que siguen sus obras. Por eso es que cuando tú les hablas a las personas están así. Le predicaba a unos jóvenes este viernes y había un joven que me recordaba a mí, tremendo, cuando era adolescente, que te arrepientas. Y le decía: ¿te quieres ir al infierno? No me quiero ir al infierno. Pero sin embargo no le quieres creer. Puedes creer en que existe un demonio, puedes creer que existen todas esas cosas y tienes miedo de que Dios se te manifieste en tu vida. Puedes creer en la reencarnación y no puedes creer en la resurrección de Cristo. Hasta ese nivel de necedad Satanás ha hecho creer este mundo. Pero después yo me lamentaba cuando lo estaba predicando. Después repite de que Dios es cierto. Porque cuando tú les hablas en el espíritu a las personas, a su espíritu, la gente son trastornadas para siempre. Ese viernes no, el viernes anterior oí al espíritu decirme, y se lo quiero compartir con todos. Me decía el espíritu: yo anhelo revelar a Cristo. Yo anhelo revelar a Cristo. Y ando buscando a aquellos que quieren revelarlo. Aquellos que quieren mostrar a Jesús, yo los estoy buscando. Porque esos son fáciles. Esos no dan problemas. Esto lo estoy añadiendo yo, eso ya no me lo dijo el Espíritu. El Espíritu nos va buscando. El Espíritu te anhela celosamente. Él te cela. Te está buscando. El Espíritu de Dios es la promesa de que Cristo viene por su iglesia. Pero a su vez Él también es el novio que está conociendo a su esposa. Él es la promesa de que Cristo viene a buscar a su iglesia. Pero al mismo tiempo Él es el novio que está identificando, reconociendo quién es su esposa, quién es su novia. Y a los que no son su novia no los está echando de lado, le está dando la oportunidad de convertirse en su esposa. Necesidad de eso. Tengo un poco de amor. Él te está buscando, Él te anhela. Él no quiere tu mal. Él está despierto porque sabe que hay un enemigo que está buscando destruir tu alma. Para terminar, 4 claves. 4 claves te voy a dar para conocer y ser uno con el Espíritu Santo. Y no te voy a hablar de claves que no haya vivido, sino lo que me está llevando y lo que estoy haciendo y lo que me ha llevado a conocer profundamente al Espíritu de Dios. La primera de todos es la intimidad. No lo va a decir, la Biblia no lo dice. Solamente cuando te relacionas con Él es que tú aprendes a discernir, a entender, a conocer que ama en tu vida,
¿Qué no le agrada de tu vida? Él te va a revelar la voluntad del Padre y su voluntad. Porque la voluntad del Padre y la de Él son la misma. Son la misma. Pero si tú no lo conoces a Él, no vas a conocer al Padre. Si tú no conoces al Espíritu, no vas a conocer a Jesús. Por tanto, ¿cómo logro la intimidad? A través de la oración. Tienes que orar. Pero no puedes estar orando todo el tiempo desenfocado. Él sabe lo que tú tienes necesidad. Él sabe lo que la iglesia tiene, lo que la iglesia necesita. Él sabe cada una de tus necesidades, por eso Él las suple. Pero si tú no tienes la confianza de hablar con Él, ¿tú crees que Él puede tener la confianza de darte algo? No puede tener la confianza de depositar nada en ti. Porque tú no le eres conocido. Porque tú eres un extraño para Él. ¿Y qué dice el libro de Proverbios? No salgas fiador del extraño. Cuando Dios te da el diseño, te quedas sentado y no haces nada. Dios hay veces que te da hasta para comprobar qué tú eres, qué tú haces. Dios pone en tus manos a ver qué tú haces con los dones, porque te los va a dar, porque los dones son irrevocables, porque todo el que se los pida, Él los da. Pero todo el que se da, al que mucho será dado, mucho se le será demandado. Holy Spirit, el Espíritu Santo está buscando que tú tengas intimidad con Él. Pero si tú no ayunas, tú eres más consciente del hambre de tu carne que del hambre de tu espíritu. Esta semana será una semana de gloria. Porque yo creo en el nombre de Jesús que cada uno de ustedes junto conmigo va a estar buscando al Señor. Yo por lo menos voy a cargar la atmósfera de Cuba de oración. Yo voy a cargar la palabra en el Espíritu, porque dancé en el Espíritu en esos eventos proféticos. Yo sé que las personas salgan los demonios con orines, con heces fecales, que las personas caigan, que den vueltas, que los demonios salgan sin que nadie les ponga las manos. Por esos eventos. Dios mío, usted no entiende todavía las cosas que Dios va a desatar. Las personas están dándole una opción al mundo. Hablaba con una gente que me decía, cada vez que empiezo un trabajo, el Espíritu Santo me saca del trabajo. Personas que están tan enfocadas en lo material que el demonio, Mamón, les ha entrado por los ojos. Y está gobernando sus vidas por los ojos. Gente que han abandonado y amado el propósito de Dios por tener 4 pesos. 4 pesos. Hermanos, usted está a la capacidad de hacer la riqueza. Yo quiero que tú levantes la mano conmigo y que tú declares esto en fe. En mí está dada la capacidad de hacer la riqueza. Hermano, eso usted lo tiene. Pero en mí está la palabra que puede activar eso. En sus líderes está la proyección, el diseño, la cobertura para que usted no se pierda con eso. Cada vez que una persona te dice, congrégate, ¿por qué no vienes al grupo de alcance? No te lo está diciendo solamente porque el grupo esté lleno. Es que hay capacidades que tú no tienes, que te van a ser dadas, impartidas por medio de los grupos de alcance. Hay personas que consumen 100,000, 120,000 pesos cubanos, $70,000, $7,000, así. Y sus vidas son un consejo de administración. No tienes espíritu de sabiduría. No tienes espíritu del consejo de Dios sobre tu vida. No lo tienes. ¿Por qué? Porque no tienes intimidad con Él. Porque no estás ayunando. Porque no estás orando. Porque no estás leyendo la Biblia. Porque no estás vigilando. Esas son las cosas, una de las primeras claves para conocer al Espíritu. Si tú no entras ahí, ya no sé qué hacer con este hijo mío. No. Ayuda. Vigila. Medita. Pero no lo hagas como lo has hecho hasta el momento.
Todo el que me ve me dice, oye, compadre, los otros días cuando fuimos a buscar el pullover, ¿dónde estás? Y yo, tú tampoco, compadre. Qué gordo tú estás. ¿Por qué? Porque no me ven. Te recibo, dame acá. Me estoy tomando en el nombre de Jesús. Vamos a hacer pollo. Me le quedé así de wow. Te voy a explicar por qué este wow que yo estoy recibiendo. Yo me enfoqué, yo empecé a hacer ejercicios, pero no ejercicio para perder todo, sino para subir. Y me puse en disciplina las cosas. El pan, comiendo lo mismitico que tú, pero en vez de gastar el dinero en bobería, lo hice en la comida que sí era efectiva. En vez de comprarme 4 bolsas de pan mensual, compré una sola bolsa. Y me tiene que dar para mí. Es una alegoría, por favor, no vayan a ser literales. No vayan a ser literales. En vez de gastar el dinero en papitas, en chuchería, en caramelitos, en bobería, lo compré en pollo, en arroz, en frijoles, en patita de puerco para echarle a los frijoles, en vianda, en aguacate, en cosas que te van a hacer subir, resultados subir. Pastor, ¿qué tiene que ver esto con la prédica? Tú quieres ser grande en el Espíritu, tú quieres recibir más del Espíritu, tú quieres que la gente te prensa, la gente me mira como diciendo, este flaco no lo va a levantar. Y de momento cuando le hago así a los 210 kilogramos en la prensa se quedan. Porque cuando empecé, ¿cuánto levantaba? 25 kilos, 50 kilogramos. Es normal. Cuando tú empiezas en el ayuno, el primer día, el primer minuto, la primera hora, estabas atado al café y te da un dolor de cabeza que tú dices, Dios mío, no puedes soltar el café, no puedes soltar el pan. Necesitas libertad para tú correlacionarte con Dios. Tú quieres crecer, quieres llegar a propósito. Rompe la carne. Pastor, pero es que mi atadura, yo puedo ayunar. Ok, ¿estás ayunando de redes? ¿Estás ayunando de amigos? Mira que yo me esfuerzo por ir todas las semanas, todos los días al gimnasio. 3 días al gimnasio. Porque necesito estar contigo más. Porque necesito las cosas del Espíritu. Porque tengo... Y a manera de eso, hermano, el ejercicio es bueno. Es agradable. Pero usted necesita estar en las cosas del Espíritu. Es bueno que tú veas la novelita esa de José de Egipto, de darle cosas. Porque necesitas conectarte con el cielo. Necesitas escuchar lo que el Espíritu está hablando. Segunda clave. Las primeras te están preparando. Las primeras son ejercicios para que entres en intimidad, para que estés entrenado, te prepares. Porque la segunda va a definir tu proceso. La segunda clave para estar ser uno con el Espíritu es la obediencia al Espíritu Santo. La obediencia al Espíritu Santo va desde lo más básico hasta lo muy profundo. Desde lo básico de que el Señor te diga, no me gusta tu pantalón, para otro que lo haga. Te lo voy a repetir. Si el Espíritu te habla y obedeces, te seguirá hablando. Pero si el Espíritu te habla y no obedeces, buscará otro que sí lo haga. ¿Ya entiendes por qué se te ha cortado la revelación? ¿Ya entiendes por qué ya no escuchas la voz de Dios? ¿Ya entiendes por qué ya no fluyes en el mover del Espíritu? Porque cuando te ha hablado, has obedecido lo que Él te ha dicho. Por tanto, vuélvete en obediencia al Señor, arrepentimiento y camina por Dios. Tercero, la confianza habla de la fe en el Espíritu. Si tú no puedes creerle a Dios de que Él te va a sustentar en ser obediente, ¿cómo vas a creer en Dios de que va a hacer mayores cosas contigo? ¿Cómo puedes confiar en el Espíritu, hermano? Pero voy a llevarte este aspecto de la confianza en la relación con el Espíritu. Confianza en el Espíritu, lo que está hablando es confidencia con el Espíritu Santo. Que tú seas un lugar de confidencia del Espíritu. Que el Espíritu venga y te hable las cosas que va a hacer.
que consulte contigo, que te comparta sus deseos, sus planes, lo que Él quiere hacer. Hay muchas cosas que el Espíritu Santo, muchas cosas que quiere hacer. Por eso te está preparando para que las puedas hacer. Necesitas la intimidad y necesitas la obediencia para convertirte en un confidente del Espíritu. Lo que Él dijo, Él lo quiere cumplir, pero es por ti que no lo está cumpliendo. Es por nosotros que no lo está cumpliendo. Es por nosotros. Por eso todos tenemos que tú llegues a amar al Espíritu Santo. Aquí no voy a profundizar mucho. ¿Por qué? Porque tienes que vivir. Llegar a amar al Espíritu, tienes que vivir. Yo te lo puedo explicar y tú vas a pensar que es una locura. Pero cuando te dice